Ella es neurocientífica del MIT. ¿Cuáles son los mitos del cerebro que más te chirrían o cuando los oyes dices, no puede ser? ¿Crees que es posible estar siempre presente? No. Si uno piensa en su vida diaria, en realidad estamos automatizados por bastante tiempo del día. Vale, y ahora quería hablar del tema del amor. Okay. Si cuando nos enamoramos Ajá. es algo que se puede explicar científicamente desde la neurociencia o hay algo más ahí. La conciencia se puede localizar en el cerebro, es algo más abstracto. El tema de la felicidad. Okay. ¿La felicidad es un concepto abstracto o es algo más que se puede también predecir y tangibilizar de alguna forma en cuanto a química en el cerebro? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy estoy aquí con Jessica Chomik Morales. Bienvenida. Muchas gracias. Ella es neurocientífica del MIT, Brain and Cognitive Science. Además es divulgadora en redes sociales con su proyecto Mi Última Neurona. Dejaré los links en la descripción para que podáis consultarlo porque son muy interesantes todos los vídeos que hace. Y además divulga sobre neurociencia, que todos los que me seguís es un tema que os interesa. Así que muy contento de tenerte por aquí, Jessica. Yo igual, de hablar un poco, bueno, de podcaster a podcaster, es muy interesante esta colaboración y feliz de estar aquí. Muchas gracias. Genial. Bueno, como he dicho, trabajas en el MIT. La verdad es que yo tengo mucha curiosidad por cómo es desde dentro, porque siempre se oye mucho en plan de investigaciones del MIT, cosas muy pioneras, y me gustaría saber cómo es desde dentro. Bueno, en mi rama, que es de neurociencia cognitiva, estamos en un edificio que tiene en realidad 3 departamentos, pero la única diferencia entre departamentos es quién lo financia. Porque realmente todos los laboratorios trabajan en conjunto y sobre temas no similares, pero relacionados. El estilo, o sea, ¿querés saber más sobre mi work-life balance? Sí. Creo que hay como muchos mitos de cómo son las personas en MIT. Yo pensé que antes de llegar ahí yo tenía mucho miedo porque pensé que iba a ser un lugar muy frío, muy competitivo, muy, como se dice en inglés, cutthroat, o sea, corta garganta básicamente. Sí. Pero no es así. Es muy colaborativo. La mini sociedad que está ahí adentro, académico, es genial, excepcional. Es algo que nunca he experimentado antes. Hay colaboración tanto dentro de departamentos hasta entre departamentos. Y dentro del lab mismo, que es como un ecosistema más pequeño dentro de eso, sí depende del laboratorio en que uno está. Pero eso no tiene nada que ver con MIT como institución, eso depende ya de quién es el investigador principal, quiénes son tus o sea, otros estudiantes graduados, los postdocs que están en el laboratorio en el tiempo que tú estás, ¿verdad? Que hacen esa cultura del laboratorio. Yo tengo la gran oportunidad de tener trabajar con 2 personas que las 2 son mujeres científicas muy reconocidas en la ciencia cognitiva, la doctora Nancy Kanwisher y la doctora Laura Schultz, y ellas han sido mentoras dentro y fuera del laboratorio, así que tengo el gran privilegio de trabajar con ellas. Sé que no es así para todo el mundo, pero en mi caso sí fue. ¿Nos podrías contar un poco más en profundidad cuáles son tus investigaciones allí o en qué has estado trabajando últimamente? Sí, bueno, por los últimos 3 años, que en realidad no es mucho en términos de vida en ciencia, pero para mí se siente como un largo tiempo. He estado trabajando con neuroimagen, fMRI, que también se dice IRMF en español, y utilizando esa técnica de neuroimagen para saber más sobre la organización y la especialización del cerebro. ¿Qué significa eso? Mi jefa, una de ellas, la doctora Nancy Kanwisher, ella fue pionera en este tipo de técnica y ella descubrió en los años 90 una área que se llama área fusiforme del rostros, reconocimiento de rostros, o sea, está acá del lado derecho, del hemisferio derecha en el cerebro y todas las personas lo tienen. Esta parte se prende cuando uno reconoce un rostro o cuando ve un rostro.
Y fue como un impacto en la neurociencia cognitiva, porque eso nos dice, ok, el cerebro a cierto punto puede especializarse áreas en el cerebro. O sea, hay como dos, ¿cómo digo? No, dos escuelas de pensamiento. Uno es que sí, el cerebro está súper especializado, y el otro que trabaja más con redes. Sí. O sea, que todas estas áreas que hemos descubierto solo forman parte de redes más grandes, que sí es probable y posible, pero están como, esa es una discusión activa. Sí. Mi proyecto en particular, ya con esta onda de especialización en el cerebro, investiga el pensamiento abstracto, que tiene otra vez dentro de eso, o sea, le estoy dando como el cono, ¿verdad? Como sí. Esto de más grande y nos estamos llegando, ¿verdad? Porque cada uno tiene un proyecto específico. Dentro del pensamiento abstracto tenemos algo que se llama razonamiento causal, que se ha investigado tanto por lado de la psicología como la filosofía. Y también computacionalmente, en términos de redes, de manera bayesiana, de probabilidad. Pero nunca se ha investigado hasta ahora, o no de manera buena, por decir, cómo el cerebro hace esa calculación, cómo reconoce esa relación que A causó B. Sí. Porque es súper esencial para cualquier cosa, saber que si yo voto esto, el piso va a estar mojado, claro. Para saber si digo algo inapropiado en el podcast que no lo vas a publicar, es como causa y efecto, ¿verdad? Sí. Entonces lo hacemos, no siempre lo tenemos correcto, pero lo hacemos muy bien, también para poder explicar el pasado, navegar el presente y planificar para el futuro. Entonces, evolutivamente pensamos, ok, reclutar varias áreas o toda una red para hacer este tipo de pensamiento o este tipo de reconocimiento parece como muy caro, claro. Mentalmente, ¿verdad? Sí, computacionalmente. Energía, ¿no? Claro, computacionalmente es caro. Entonces decimos, ok, capaz hay una especialización, como ya hemos visto, con áreas claro. De lenguaje, con esta área de fusiforme, con áreas de sociabilidad o de física de nuestro mundo, capaz hay una área dedicada a eso. Claro. Y no puede ser un poco que, aquí como hipótesis loca, no puede ser que sean las dos cosas a la vez. Es decir, tengamos áreas especializadas, pero también la capacidad de, si un área se lesiona, ser suplida por otras y que funcione más como red. Sí, depende de qué área está afectada, claro. Y en qué momento del desarrollo. Por ejemplo, podemos hablar de áreas visuales y qué sucede si un niño nace ciego versus una persona pierde su visión más adelante en su vida, y cómo claro. El cerebro se reorganiza plásticamente. Pero en términos de esto, o sea, no sabemos. Podría ser, sí. No sabíamos, por eso hicimos unos experimentos totalmente en la oscuridad, porque no había nada. Normalmente en la neurociencia, en la investigación, cualquier investigación, uno hace su tarea, lee todo lo que hay sí. En esa rama, capaz hasta ramas distintas que puedan informar la pregunta, porque uno no quiere replicar algo que ya está hecho. O sea, hacer de nuevo, está bien replicar los resultados, porque eso hace el resultado más firme, pero no hacer algo que ya se ha descubierto, claro. Básicamente. Entonces para nosotros era como que veremos si hay áreas que responden sí. A este tipo, y lo que sí encontramos es que sí, hay una área, está en el hemisferio izquierdo, acá en el lóbulo frontal, prefrontal cortex, y de eso yo estaba presentando mis investigaciones hace poco en Rotterdam. La verdad es que es muy interesante y bueno, el trabajo con neuroimagen debe ser súper chulo, ¿no? Es ver ahí sí. Las áreas del cerebro, cómo se activan, etc. Sí. Y en cuanto a estas dos ideas, estas dos posiciones de especialización versus red, por así decirlo, ¿hay alguna predominante o hay alguna que tenga más consenso que otra, o de momento está 50-50? No sé la respuesta. En mi departamento sí se cree, o sea, las colaboraciones que Nancy tiene dentro del departamento, obviamente somos de la rama del pensamiento, pero sé que ella sí. Tiene como un némesis académica
también en otra universidad, no la voy a nombrar, pero básicamente que ha hecho su vida, ha dedicado a intentar de desprobar, no sé si se dice así, o como argumentar lo que ha dicho mi PI sobre la organización del cerebro. Así que sí, por eso a veces voy a hacer una nota tangente pero relevante. A veces cuando la población en general que no entiende muy bien cómo funciona el research, la investigación, el proceso, tienen esta idea que tenemos como respuestas que podemos dar a preguntas, o sí o no, o como sí, que no. me preguntas ahora, claro. 50% así, es como no te puedo dar esa respuesta porque la ciencia siempre está evolucionando, claro. Hay como mucha información sobre un tema, pero no hay consenso total en cualquier área. Entonces, aunque encontremos, por ejemplo, que 99.99999% de las veces funciona algo, jamás un científico de verdad que vale la pena, que tiene valores y que es buen científico, nunca te va a decir 100% esto es la respuesta. Porque puede ser que lo hemos hecho mal, que no hicimos los experimentos bien, que en realidad estamos contestando otras preguntas. Sí, siempre hay ese margen de error Así mismo. que hay que tener en cuenta. Cuando comentabas lo del reconocimiento de rostros, me ha venido a la mente algo que he leído y que quería saber si tú lo conoces y si piensas que es así, que es que tenemos una neurona que se dedica solamente al reconocimiento de cara de una persona famosa, en este caso cualquier persona famosa que reconozcamos, hay un área en el cerebro, una neurona, que solo su trabajo es activarse cuando vemos a esa persona famosa, que se suele conocer como la neurona de Jennifer Aniston. Sí. ¿Esto es así o es un poco de...? ¿Sí? No, sí es así, o sea, no conozco muy bien la literatura de eso, pero sí, de hecho, habían encontrado eso y no sé por qué necesitaríamos algo así. Claro, es que en términos de eficiencia y de energía... También ¿no? Puede ser, pero ¿será que tenemos una neurona? Bueno, tenemos muchísimas neuronas, así que una sola, no sé si es realmente solo una. Sí. Pero capaz sí podemos tener una para cada rostro que hemos visto. Vale, y ahora te quería preguntar por algún hallazgo reciente en la neurociencia que consideres muy relevante o curioso que haya salido hace poco. ¿Hace poco? Bueno, hace poco puede ser hace 2 años. 2 años, 1 año. Dame un segundo, voy a pensar de cuál hablar. Un hallazgo que sea como no sé, súper o aunque diferente. Sea uno curioso que hayas visto últimamente, que pueda estar bien para compartirnos. Ok, me vienen 3 a la mente. Uno, en los últimos 2 años y medio se descubrió que en realidad nosotros por mucho tiempo en la neurociencia, en la clínica, correlacionábamos los amiloides betas, que son proteínas que se cortan mal básicamente en el cerebro cuando tienes un gen, o es un poco complicado, pero lo que sí que se acumulan en los cerebros de personas que tienen Alzheimer's. Y por mucho tiempo se estudió esa acumulación, no como causa de Alzheimer's, porque uno no sabe cuál viene primero, o el Alzheimer's que produce una clase de degeneración que después resulta en estas proteínas siendo producidas, o si es al revés, que hay algún proceso genético que no está codificado bien que hace que produzca estos amiloides betas, pero salió hace 2 años creo que realmente no tienen el enlace que pensábamos antes, así que creo que eso ha revolucionado mucho esta área de investigación específicamente en Alzheimer's, ¿verdad? Tienen que como no empezar de cero, pero mirar otro ángulo ahora. Claro. Otra cosa que me parece súper interesante es el uso de optogenética, que básicamente es, uno puede, de manera de modificación de genes, que hay varias técnicas de cómo hacer eso, uno puede expresar genes en el cerebro,
o sea, genes en ciertas células del cerebro que se active esa neurona o se inhibe si uno prende una luz roja o azul o lo que sea. Entonces, eso me parece algo súper, o sea, no ha salido en los últimos años, pero se están haciendo gran avances en esa área en los últimos años, y eso tiene mucha, o sea, una expectativa muy alta, porque si nosotros podemos controlar qué partes del cerebro se prenden o se apagan, podemos como ayudar a personas con depresión que tienen un default mode network, una red de modo por defecto como muy activo, hay mucha ruminación, si prendemos una luz, o sea, incorporamos una luz en su cerebro y se apaga y prende, sería espectacular. Una persona con epilepsia, que tiene como estos brotes de convulsiones que salen de una hiperactividad en diferentes partes del cerebro. Hay muchas cosas que se puede hacer con eso. Muchas posibilidades. Sí, sí. La verdad es que este experimento, bueno, este rama de estudio es muy interesante porque da para muchas reflexiones. Pues también, o sea, no sé cómo será en este caso, si es momentáneamente cuando prenden la luz, como dices, se le activa, pero si tiene un efecto más a medio plazo o es solo instantáneamente. Depende de lo que estés intentando hacer, creo. No sé si se ha utilizado, por ejemplo, para personas que tienen PTSD, estrés postraumático. No sé el extento de eso, pero me imagino que si puedes hacer algo a corto plazo, o sea, el cerebro es tan plástica y como sabemos, un impacto es como un efecto dominó. O sea, capaz algo sí sucede inmediatamente, pero también, de hecho, voy a cambiar un poco de tema. Le acabo de entrevistar al doctor Castro Rivadulla de A Coruña, y él me estaba contando que están usando como un magnet, un imán súper fuerte, ¿verdad? Para ayudar a las personas con epilepsia. Entonces ponen este imán y la persona se tiene que quedar como 30 minutos con este casco que tienen los imanes, y eso reduce la actividad en esa área donde está el imán. O sea, eso dura 30 minutos. Pero no sé qué tan rápido una luz, porque como dices, se prende la luz y después como hay un efecto inmediato. Claro. Es curioso porque al final, no sé, o sea, y aparte, en cierto modo, claro, aquí lo usan profesionales y para mejorar tu salud, pero imagínate que esto cayese en manos de alguien con malas intenciones, te puede activar zonas del cerebro que no te vienen bien, o te puede hacer sentir mal o cosas así, imagino. Sí, pero creo que eso es más de película, para ser honesta. Sí, no creo que estemos en una posición, o sea, por ejemplo, del chip que Elon Musk lanzó, es como, en realidad ya teníamos, ese chip no es novedoso, es la técnica que usan para amplificar las ondas del cerebro lo que es nuevo. Pero ese chip, esos implantes de chip ya hace muchísimo se ha hecho. Entonces es como una misconception, una concepción errónea, pensar que estamos tan avanzados que podemos controlar los pensamientos o grabar los pensamientos de alguien. Claro. Antes de que comentes el tercer hallazgo, antes has hablado de la red neuronal por defecto y personas que no sé si me lo has dicho, en depresión o porque tienen mucha rumiación. ¿Crees que tener demasiado o activado la red neuronal por defecto o tener demasiada rumiación tiene un efecto negativo? Porque yo he escuchado las dos cosas. He escuchado demonizar un poco la red neuronal por defecto y estar como siempre en ese estado de ensoñación, pero también he escuchado que es necesario tener esos momentos y que en esos momentos es cuando más creativos somos, porque nuestra mente está como hilando conceptos abstractos. Entonces, ¿tú qué opinas sobre esto? Necesitamos esta red, sí o sí. La manera que lo explico, su función está activado cuando estamos en el mundo hacia adentro. Cuando uno no está prestando atención a algo, por ejemplo, yo miro este vaso, quiero alzar este vaso, o estoy hablando contigo, yo no estoy adentro de mi cabeza, estoy afuera. Pero
si nos quedamos callados unos momentos y me dejas acá sola, voy a entrar a mi cabeza y ahí se activa esta red. Es necesaria, pero como todo, en extremo no es bueno. Lo que vemos es que hay una correlación entre actividad de esta red y la depresión y la ansiedad. Y también hay algo de ruminación es uno de los factores de depresión. Entonces, cuando uno rumina es porque está en el mundo por dentro. ¿Y cuál red está asociada con eso? Claro. Esta red. O sea, no es como el culpable, por decir, solo es como una manera de intentar resolver o tratar la depresión. Es como, ¿qué pasa si? De hecho, hay una persona en Harvard que está haciendo esta investigación, el Dr. Randy Buckner, y él está utilizando tanto IRMF, fMRI, para localizar esta red en personas deprimidas, pacientes deprimidos que no responden a los fármacos ni a terapias, pues llevándoles a otra sala y haciendo estimulación magnética en esa red, interrumpiendo esa red para ver qué sucede. ¿Y qué conclusiones has sacado? Hace un año empezó, así que no... Todavía no se sabe, tenemos que esperar a la resolución. Además a mí esto me llama la atención porque me planteo si hoy en día pasamos demasiado tiempo en este estado de ensoñación, pero luego también es cierto que con nuestro estilo de vida, con tantos estímulos, con el móvil, también pasamos mucho tiempo distraídos y pendientes de estímulos externos. Entonces, realmente tampoco creo que pasemos tanto tiempo en ese estado de ensoñación precisamente por eso, porque al tener tanto estímulo de fuera, tantos inputs, entonces... ¿Tú qué crees? Que tenemos, por ejemplo, si comparamos nuestro estilo de vida con el que tenían hace 500 años, por ejemplo, claro. Yo personalmente pienso que tenemos menos estado introspectivo y de soñación que antes, porque antes los estímulos externos no eran de tal magnitud como tenemos hoy en día. ¿Tú cómo lo ves? Puede ser, siempre estamos, es como una vida muy rápida, ¿verdad? Siempre estamos bombardeados de estímulos y no me sorprende que somos una sociedad muy estresada y deprimida, para ser honesta, pero en términos del cerebro, el cerebro si uno lo usa, lo va a reforzar, si uno no lo usa, lo va a perder. Claro. Entonces, si uno está reforzando conexiones de ruminaciones internas que tienen que ver con ¿será que hice esto mal? ¿Será que lo pude hacer de otra manera? ¿Será que me quiere o no me quiere? O algo así. Entonces eso como se vuelve, es más fácil para el cerebro como volver a ese pensamiento. Pero si tienes ya la fundación, la base de cuando uno llega adentro, es como, ¿cómo me siento? Creo que me siento así, ¿qué voy a hacer esto? O es como más sano esa ruminación, claro. Más introspectiva. Bueno, eso se va a reforzar. Entonces por eso es como tan difícil salir de eso, porque ya está tan reforzado esas conexiones entre neuronas, claro. De ese tipo de pensamiento. Sí, también se habla mucho de lo de intentar estar presente, pero también creo que es algo utópico, idílico, el poder estar siempre presente en lo que está pasando, porque al final tu cerebro también está diseñado para tener esa rumiación, claro. Porque es un proceso necesario, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de este tema de estar presente? ¿Crees que es posible estar siempre presente? No. Claro. De hecho, no estamos biológicamente, no estamos hechos para estar siempre presente. Si uno piensa en su vida diaria, en realidad estamos automatizados por bastante tiempo del día. Claro. Que viene después el tema libre albedrío y todo eso, pero por ejemplo, yo mi ruta a la universidad, estoy presente en toda esa ruta. Me acuerdo de que vi, aunque yo esté mirando fuera de la ventana del bus y mis ojos estén recibiendo inputs del mundo exterior y yo esté, o sea, moviendo mi cuerpo, navegando mi entorno, todo cosas que hacen parte de la conciencia y la cognición, no estaba yo prestando atención o presente, por decir,
Entonces, ¿será que yo estaba consciente? O sea, es complejo, pero uno no puede estar consciente de todo porque es demasiada información. O sea, hay cosas que el cerebro como te llena por ti o decide cuándo sí estar presente y no. Sí. Creo que es importante meditar de la forma que uno lo hace y relajarse, sí. Sí, hacer un esfuerzo, porque yo pienso que para estar presente requiere un esfuerzo de nuestra parte, de poner nuestro foco de atención y nuestros sentidos en lo que está pasando. Y creo que eso quizás lleve un gasto energético más alto y por eso el cerebro a veces desconecta y entra en ese modo más automático, ¿no? Puede ser. Vale, pues si quieres vamos a tocar ya el tema del libre albedrío, que ya que hemos empezado un poco con eso. Y es que últimamente leo muchos autores que, por ejemplo, un autor que se llama Robert Sapolsky, que él pues no cree mucho en esto del libre albedrío y dice que o tenemos una cantidad ínfima o prácticamente no tenemos, que todas nuestras decisiones están condicionadas y realmente tampoco tenemos mucho poder sobre las cosas que decidimos. Entonces, en primer lugar me gustaría preguntarte cuál es el punto o el consenso más o menos mayoritario que hay hoy en día en el mundo de la neurociencia con el libre albedrío. Si tenemos mucho, poco o nada. No sé la respuesta a eso, porque la verdad que no es mi área de especialización. O sea, leo las cosas y a ver para informarme, pero no sabría decirte. Pero sí he leído los libros que me estás hablando. Él tiene 2 que me han gustado mucho, Behave, y el otro que estoy leyendo ahora, Determined, determinado sería en español, que habla de eso. Y yo concuerdo con lo que él dice, personalmente, pero no significa que voy a dejar de vivir mi vida como si fuera que tengo libre albedrío. Sí. Yo personalmente leyendo estos libros me siento un poco desesperanzado, porque es como, en realidad lo que te pasa, tú tampoco tienes mucho poder y a mí me genera un poco de tristeza pensar eso, no me gusta pensar eso. O sea, yo tiendo a pensar que por lo menos, o sea, yo soy consciente de que la inmensa mayoría de decisiones no las tomo de manera consciente, pero me gusta pensar que al menos tengo un 5%, un 1% de controlar lo que pasa en mi vida. Porque esas decisiones te hacen tú y tú quieres ser un tú. Yo quiero sentir que tengo algo de control sobre mi futuro y sobre las decisiones que tomo. Pero una cosa es lo que quiero y otra es lo que es. Pero, o sea, no he terminado todavía el libro Determinado de Robert Sapolsky, pero creo que él tiene una sección de cómo seguir viviendo una vida buena o sentirse bien aunque no tengamos este libre albedrío. Y si yo tuviese que predecir lo que va a decir en esa sección, yo diría que no importa si tenemos o no al final del día, porque sentimos que sí tenemos. Y si la ilusión es tan buena que lo creemos, entonces ¿qué importa cuál es la realidad? Bueno, es un poco el tema de Matrix, ¿verdad? Pero yo solo porque entiendo la logística, la lógica, la ciencia, la física detrás de no tenerlo, no significa que voy a no levantarme en la cama o quedarme así como decepcionada en mi vida o algo así. Sí, al final, si tú tienes la creencia de que lo tienes, pues no dista mucho de si realmente lo tienes o no. O sea, tú puedes hacer tu vida normal simplemente con esa creencia y ya está. Y también creo que te enseña a ser más, tener más comprendimiento hacia las personas. De hecho, si uno ve, obviamente tenemos una sociedad, tenemos leyes y tenemos normas y todo eso, pero en vez de ser tan rápidos a juzgar a otra persona por sus acciones o por lo que hizo o lo que no hizo, porque como es y todo esto, tomar en consideración que realmente el control, por decir, que esa persona tiene sobre quién son, no es tanto. Y a nosotros nos encanta decir, mira, por ejemplo, el alcoholismo, eso es genético. Hay como enlaces genéticas a eso, a estar predispuesto a ser alcohólico, si alguien en tu familia lo era.
Sí. Y nosotros amamos decir, estás predispuesto, pero pudiste sobrepasar. Y halagamos a esa persona. Y después queremos hablar mal de la persona que no pudo hacerlo. Como si fuera que el ser está fuera de lo biológico. O sea, aceptamos con certitud que, bueno, sí, los genes existen y sí tienen que ver, pero no importa, igual vos tenías que como compensar por eso. Porque tenés un lóbulo frontal, porque tenés pensamiento ejecutivo. No es así, todo baja dentro de la biología y la experiencia al final del día. Entonces, si alguien sí puede sobrepasar o no puede sobrepasar el alcoholismo, es totalmente dependiente de esas cosas. Esto da para tema de debate ético y sí, social. ¿verdad? Podríamos hablar de solamente eso por el resto del show. No, pero es interesante porque en verdad si coges a una persona que ha cometido actos delictivos y ves un poco su pasado, qué tipo de infancia tuvo, qué tipo de genes tiene, incluso a veces se ha relacionado el cometer ese tipo de actos con, por ejemplo, no sé cómo se llama, hay una historia de un hombre que se subió a un campanario y se puso a matar gente y dejó escrita una carta y luego cuando hicieron su autopsia vieron que tenía un tumor que le empujaba la amígdala. Entonces el tío decía que llevaba un tiempo como escuchando voces que le decían que tenía que matar a gente y dejó escrito una carta diciendo que llevaba un tiempo con esas voces y que por favor cuando le encontraran muerto, porque se suicidó, que miraran su cerebro a ver qué le pasaba. Y descubrieron eso, que tenía ese tumor. Entonces, en verdad, si lo piensas así, al final puedes justificar prácticamente todo porque todo tiene una causa y a veces las decisiones que toma esta gente pues no son libres, tienen una serie de cosas que les influyen, pero claro. Pero no podemos dejar que un pedófilo o un asesino o un violador esté en la sociedad porque tenemos reglas sociales. Por supuesto. Que es algo interesante pensar, ok, entendemos esto, tenemos compasión. Eso es lo que creo que tiene que cambiar en la sociedad, tener compasión hacia estas personas. Obviamente que duele mucho lo que hacen, no estoy diciendo que no, eso es alguna reacción humana, ¿verdad? Claro. Pero también es como, ok, tenemos que reformar la manera que lidiamos con estas personas, o sea, ver si hay tratamientos, explorar tratamiento en vez de como castigo, claro. Sí, es un tema muy interesante para aprender. Es que al final la neurociencia también como que brinda muchos debates filosóficos y éticos y morales y me parece muy, muy interesante. A mí también. Ahora te quería preguntar sobre cuáles son los mitos del cerebro que más te chirrían o cuando los oyes dices, no puede ser. Que solo usamos 10% del cerebro. Eso fue culpa de 2 películas, creo que Lucy y Limitless. Sí. No es cierto, usamos todo el cerebro. De hecho, hasta cuando estamos dormidos usamos casi todo el cerebro. Sí. Tengo un podcast específico hablando de eso. Sí. ¿Algún otro? Por ejemplo, el tema de los hemisferios, porque bueno, yo he visto diferentes teorías, bueno, el modelo de Hermann creo que se llama así, y es verdad que las personas tienen más predisposición de un hemisferio que de otro y que uno es más analítico y el otro más creativo. No, claro, no, eso tampoco es cierto. O que los hombres tienen, es cierto, voy a decir, es cierto que los hombres, los machos, biológicamente machos, tienen más volumen en el cerebro, pero son más grandes. Claro, sí, en como, proporción al volumen corporal. También hay como diferentes, ¿cómo se dice? Thickness, como qué tan ancho es grosor es la corteza en diferentes partes. Las hembras tienen grosor diferente en ciertas partes que los machos y distinguir qué significa eso es otra meta para básicamente. Sí. Y luego otra cosa que también se oye mucho es el típico el modelo triuno, que también para explicar, ¿lo conoces? O igual es más típico de aquí de España. ¿Cómo es? El modelo triuno, que tenemos una parte del cerebro reptil, otra animal mamífero y otra ya racional.
que es el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. No sé si lo diría así. Sí hay partes del cerebro que están más recientemente desarrolladas, Sí. eso es cierto, en términos de la evolución y todo eso. Pero no sé si lo categorizaría así. Claro, normalmente las críticas a este modelo vienen de que se dice que el cerebro reptiliano es el de los reptiles, el límbico es el que tienen los mamíferos, pero los mamíferos tienen corteza también. Uh-huh. O sea, entonces es como simplificar mucho y, sí. Y también se basa en lo que hablábamos de la especialización de las áreas cerebrales, es mucho de simplificar y hacerlo como muy explicable a la gente, pero claro. Sí, eso es lo que a mí no me gusta, es como las personas quieren como, bueno, dame una conclusión, Sí. ¿no? Dame una oración que me diga todo. Sí. ¿Cómo que te diga todo una oración? Hay personas que se dedican 5 a 7 años de su vida, o toda la vida, tratando de contestar la más mínima pregunta. Claro. Y me quieres preguntar que te diga toda la historia y todo el futuro en una oración, no se puede. Claro, sí. Vale, pues vamos a hablar sobre neuroplasticidad y es que también sobre neurogénesis, porque antiguamente se pensaba que las neuronas que tienes son las que tienes y las pierdes y no nacen. Luego vino una corriente de que sí que nacen las neuronas y luego yo lo que tengo entendido es que en realidad cuando eres adulto esa neurogénesis es muy poca y solo en áreas concretas como el hipocampo, etc. ¿Cuál es la idea actual sobre esto? Hasta lo que yo sé, eso sí, o sea, en el hipocampo, porque siempre estamos creando nuevas memorias y hace falta la creación de nuevas neuronas, pero sí están como limitadas, igual, no es que... No sé tampoco qué están haciendo, pero me imagino que en algún futuro podríamos utilizar células madres para crear más neuronas. Sí. Lo que pasa con eso, que ya me imagino que sería como problemático, es que no solamente porque inyectas más neuronas, o sea, no tienen conexiones. Tienen que formar conexiones con otras neuronas, tienen que formar parte de redes y tienen que especializarse también de qué tipo de información van a cargar, y eso se hace con el aprendizaje, ¿verdad? Algo que yo estaba hablando con mi papá hace unos años porque me fui a la conferencia de Sociedad para Neurociencia y vi en 2019 y vi una charla que crecieron un organoide básicamente del cerebro usando neuronas células madres pluripotentes. Entonces eso significa que pueden hacerlo cualquier tipo de célula que quieren. Hicieron neuronas y subtipos de neuronas y lo que encontraron era que sí podían hacer como el modelo, ¿verdad? La anatomía del cerebro, pero mi papá me dijo, ¿y cómo van a subir experiencias a eso? O sea, no es como tu computadora, vos enchufas algo y ya podés transmitir información de un lado de tu hard drive a la computadora y ahora la computadora puede incorporar esa nueva información como una aplicación o algo. Claro. Es como solo tenés el molde pero nada de información, entonces eso me parece interesante. Pero me habías preguntado sobre la neuroplasticidad, o sea, ese es el... Y sobre todo en adultos, porque ellos, claro, en niños tienen una neuroplasticidad tremenda, pero yo lo quiero enfocar sobre si cuando eres adulto tenemos tanta neuroplasticidad, si nuestro cerebro se regenera, si cambia o está más limitado. Sí, está más limitado, de hecho, o sea, cuando uno envejece ya por eso es tan difícil. Por ejemplo, hay ese dicho de que los perros viejos no aprenden nuevos trucos. No es tan cierto, pero sí es más difícil si, como te dije antes, si has reforzado una conexión, un tipo de pensamiento por toda la vida, va a ser súper difícil cambiar esa conexión porque biológicamente esa conexión está súper fuerte. O sea, no es imposible, obviamente, y el ejercicio, no fumar, no tomar mucho alcohol, eso va a ayudar a que tu cerebro se mantenga sano y joven por más tiempo. Sí, es interesante este tema, pero bueno,
aunque tengamos menos neuroplasticidad de adultos, que no sirva como excusa, porque No. o sea, yo oigo mucho y me da rabia cuando una persona adulta dice ya no puedo aprender eso porque soy muy mayor, tenía que haberlo hecho de joven. Nunca es tarde si la dicha es buena, como dicen. Así mismo, así mismo. Vale, y ahora quería hablar del tema del amor. Sí, Okay. es un tema que da para mucho y bueno, hay mucho debate. Hay mucho dentro de esa rama que podríamos discutir. Sobre el tema de si cuando nos enamoramos es algo que se puede explicar científicamente desde la neurociencia o hay algo más allá. No hay algo más allá, perdón por hacer, pero es tu decisión creerlo o no, puedes tener la ilusión como quieras. De hecho, yo sí me creo la ilusión de que tengo múltiples almas gemelas en el mundo y algún día me voy a encontrar con algunas de ellas, ojalá. Pero porque todo sí puede ser codificado biológicamente, creo que sí hay razones biológicas de por qué estamos atraídos a ciertos tipos de personas y no otras. Tanto social, o sea, es todo un conjunto entre lo social, el entorno, la genética, ¿verdad? O sea, todas esas cosas moldean a una persona y entonces cuando uno se enamora es cuando tu cerebro siente una recompensa de hablar con esta persona. ¿Por qué te está dando recompensa? Hay hormonas como oxitocina, que ya sabemos que es el neurotransmisor del amor, que no es necesariamente así, pero sí está involucrado. Es un poco complejo ese tema. También lo de la monogamía y el poliamor que vemos también en los roderos de la pradera, creo que así se dice. Sí, de hecho, le entrevisté a una persona en México. Él trabaja con roedores de la pradera y estudia perritos eso. de la pradera. ¿Cómo es? Perritos de la pradera. Sí. Ellos le dicen roedores. Vale. Sí. En España, perritos. Perritos, ok. Y hay unos que son monógamos por toda la vida y hay otros que no son, ¿verdad? Y es como, ¿cuáles son las diferencias en el cerebro? Diferentes tienen o más o menos receptores para oxitocina, o producen más o producen menos. Entonces, esa conversación era interesante. Sí, al final el tema de los neurotransmisores en nuestro comportamiento también es interesante, por ejemplo, en el tema del sexo, en todo esto, tienen un gran peso, estuve leyendo sobre eso y al final es todo muy simple, en cuanto a químicamente es como muy... O sea, no básico. Muy sí, pero sí. O sea, sí, bueno, pero que somos muy predecibles, por así decirlo. Sí somos, de hecho... Hace poco he tenido una conversación con una amiga sobre nuestras vidas saliendo, ¿verdad? Con chicos. Y expliqué un fenómeno de manera muy neurocientífica y lo voy a decir ahora. Hay personas que te llenan como con esta, no sé, es como, wow, esta persona es tan increíble y te sientes como obsesionado con esa persona. Capaz no entiendas por qué sientes esa obsesión. Es súper simple. Si esa persona te trata mal, pero después te trata súper bien, pero tú no sabes cuándo y cómo te va a tratar súper bien, entonces ahora has creado dos extremos, en donde la base es como, está muy bajo, o sea, tu base de el threshold de qué tiene que hacer para que te sientas bien está súper bajo, ¿verdad? O sea, porque la norma es que te trate mal. Entonces, el cerebro literalmente es adicto a las recompensas inesperadas e intermitentes. Sí, una fuerza intermitente. Ajá. Por eso, las personas que son adictas a el gambling, ¿cómo se dice? Sí, las apuestas. Las apuestas, eso es lo que es. Claro. Uno no sabe cuándo va a ganar, pero cuando gana, qué bueno que se siente. Entonces, si ustedes están en una relación así, sepan que es tu cerebro. Sí, 100%. Al final es la dopamina y tu predicción de la dopamina, es puro sistema de recompensa. Claro. Y los que hayáis escuchado esto, no usarlo.
para tener enganchada a una persona, porque Ujú. aquí entramos ya en un tema de valores y de ética, que aunque sepas, o sea, siempre aunque conozcas estos mecanismos del cerebro, hay que tratar bien Sí, a las personas. concuerdo. Vale, y quería hablar ahora de otro tema, nos estamos poniendo un poco filosóficos, pero me gusta tratar estos temas con una neurocientífica, y es el tema de la felicidad. Okay. ¿La felicidad es un concepto abstracto o es algo más que se puede también predecir y tangibilizar de alguna forma en cuanto a química en el cerebro? Todo se puede cuantificar, literalmente todo. Sí. Es si tenemos los métodos para hacerlo, si tenemos las herramientas para medirlo o la matemática, ¿verdad? Sí. Pero todo se puede explicar y cuantificar. Hay correlaciones a la felicidad dentro de nuestro cerebro. Capaz eso significa una, ¿cómo se dice? Una relación estable con la recompensa. Sí. O ni mucho ni muy poco. Puede significar que tú no tienes ruminación, que esa red que habíamos hablado no está tan activo, o si está activo está conectado con otras áreas que sí son buenas. Podría ser que te podés acordar muy bien de las cosas, entonces te va súper bien el trabajo porque puedes acordarte de las cosas. O sea, creo que la felicidad es subjetivo, pero igual se podría cuantificar. Claro, depende también, imagino, de la definición que cada persona dé de felicidad. Claro. Y puede ser, pues también creo que la gente a menudo confunde felicidad con placer. Y por ejemplo, puede decir, es que a mí el tomar una cervecita me da felicidad. A lo mejor te está dando placer. O la comida rápida me da felicidad, a lo mejor es placer. Entonces a mí me gusta pensar en la felicidad como algo más a largo plazo, como un bienestar general, más a largo plazo, no con esos placeres inmediatos, y por eso me gusta mucho lo que has dicho de un balance en términos de refuerzo o de dopamina, porque también pensamos que para ser felices tenemos que estar todo el día como con dopamina, ¿sabes? Con placer, haciendo cosas súper divertidas, súper chulas. Entonces, en realidad eso tiene dos cosas, un rebote. Si tienes un pico de dopamina, luego va a bajar, y luego también tiene el tema de que tu cerebro se va a adaptar y ya no le va a producir esa experiencia del mismo placer. Entonces creo que esto es interesante para no caer en ese error de querer estar siempre estimulados. Que es difícil porque cada vez que haces un doom scrolling es... Ya. Sí. El tema de los teléfonos... Sí. Andrew Huberman, un neurocientífico súper reconocido que tiene un podcast, habla solamente en inglés, pero es de Stanford, tiene muchos podcasts sobre la recompensa que les sugiero si hablan inglés. Sí, sí, es una de mis mayores influencias. A mí también, sí. Vale, ahora quiero hablar sobre otro concepto abstracto y ya terminando esta serie de preguntas sobre conceptos así más filosóficos y que a todo el mundo nos gusta debatir sobre ellos, y es sobre la conciencia. ¿La conciencia se puede localizar en el cerebro? ¿Es algo más abstracto? Sí, es mucho más abstracto. Claro. No hay un lugar... Ok, cuando uno le pone a alguien en anestesia, no está consciente. Pero es diferente a estar dormido. O sea, simplemente durante una anestesia hay partes del cerebro que no se están hablando uno con el otro, para nada. O sea, hay como un corte. Y cuando uno está dormido, sí sigue habiendo comunicación entre distintas áreas del cerebro, simplemente que no estamos ahí. Y hay mucha investigación ahora, yo no sé las respuestas a eso, pero sí hay una diferencia en por lo menos actividad cerebral. Hay muchas personas intentando de contestar esto de qué es la conciencia, cómo definirlo, porque una vez que lo defines, podés saber si un robot tiene conciencia o si nosotros realmente todos estamos conscientes, como habíamos hablado todo el tiempo. Es muy complejo esa pregunta. Claro, es que el tema de la conciencia, porque al final
es un poco lo que nos distingue de los animales, ¿no? El tener esa autopercepción y reflexionar sobre ti mismo, y porque también la conciencia yo la enfoco mucho a autopercibirte y a reflexionar sobre ti mismo. Pues claro, puedes pensar cuando dices que en anestesia hay zonas del cerebro que no se comunican. A mí yo tiendo a pensar sobre la corteza prefrontal y que quizás sea la parte más ejecutiva, etc. Entonces, pero pienso, los animales también tienen algunos animales tienen esta corteza prefrontal, ¿no? Y sin embargo ellos, en teoría, no tienen esa conciencia. Entonces, hay gente que piensa que eso es algo más superior o no sé. No podemos decir que los animales no tienen conciencia, porque tendríamos que... Lo que nosotros tenemos que los animales... O sea, no podemos ni decir eso. Nosotros nos entendemos, tú y yo, porque tenemos un idioma, sí, un lenguaje que podemos utilizar. Los animales también tienen lenguaje. También hemos demostrado que tienen sentimientos. Uh-huh. Los elefantes, los delfines, los monos. Uh-huh. También hemos demostrado que también algunos animales tienen moralidad y otros no. Y también hay animales que no pensaríamos que son inteligentes, pero saben cómo crear o utilizar herramientas, como los crows, los pájaros negros. Los cuervos. Los cuervos, que son sumamente inteligentes. Uh-huh. No sabría decirte dónde está la línea de es consciente o no es consciente. Uh-huh. Porque se supone que los animales saben cómo interactuar con su entorno. Entonces, si uno sabe cómo, por ejemplo, volviendo a la causalidad, razonamiento causal, si un animal sabe cómo intervenir para que después de una causa no suceda un efecto, tiene que haber alguna representación de esa relación en el mundo. Y no puede ser un aprendizaje inconsciente. Porque del mismo modo que nosotros cuando nos quemamos con algo ya aprendemos eso, y en verdad es más bien inconsciente, ¿no? Porque... Claro, o por ejemplo con los perros de Pavlov, la campanita y sí, salivación porque viene la comida. Sí, por un lado sí, pero si un animal sabe cómo intervenir, claro, eso significa que entienden lo que está sucediendo, de cierta forma, ¿no? Sí. Que se puede discutir también qué es el entendimiento y... Sí. Mira, me ha dado una idea que es hacer una entrevista a un experto en neurociencia de animales. Sí. Puede ser un tema muy interesante sí, y, sí, y la verdad es que me interesa mucho porque, bueno, a mí me encantan los animales y me encantaría saber, he oído historias de, por ejemplo, los cuervos, razonamientos que tienen, en plan comportamientos, digamos, pero me gustaría profundizar en eso y a ver si encuentro algún experto y lo podemos hablar y traerlo aquí. ¿Tienes algún área del cerebro que sea tu favorita? ¿O que te resulte especialmente curiosa o misteriosa? El cerebelo. No sé si es mi favorita. Es interesante preguntarle al cerebro cuál es su favorita parte de sí mismo, ¿verdad? El cerebelo me parece interesante porque pensábamos al principio que solo tenía que ver con el movimiento y el balance y locomoción, ¿no? Locomoción, sí, pero está implicado en cosas que pareciera que tendría que hacer en la corteza frontal, o sea, es más evolucionado, pero vemos actividad en el cerebelo y no tiene nada que ver con el movimiento, sí, así que me parece interesante eso. Sí. Vale, ¿y qué puntos clave en la neurociencia dirías que son importantes o que crees que se pueden descubrir en los próximos años y que pueden marcar un antes y un después? ¿Puedes repetir la pregunta? En plan, investigaciones que sepas que se están haciendo, sí, y que todavía no han llegado a una conclusión, pero que si llegan a una conclusión pueden suponer un hallazgo muy importante de cara al futuro. Todo lo que es la neurociencia computacional ahora está en un boom enorme, con intentar de usar modelos y algoritmos complejos para entender al cerebro y también usar el cerebro como
un prototipo de qué es un buen robot o un buen inteligencia artificial, ¿verdad? Modelar eso después del cerebro. Es como una relación mutua, simbiótica. Creo que eso tiene... De hecho, en todas partes hay cosas muy interesantes que puede hacer. O sea, no hay ni uno que puedo pensar que no esté moviendo hacia adelante. Lo que sí nos atrasa un poco o hace más lento este boom es no tener herramientas para poder medir precisamente lo que está pasando en el cerebro. Hasta lo que yo utilizo, el IRMF, es muy ruidoso. Es una técnica muy ruidosa. Muy invasiva, ¿no? No es invasiva. ¿No? No se tiene que cortar nada. Bueno, me refiero a que la persona, si tiene que hacer una actividad, tiene que estar tumbada, tiene que estar con eso... Sí, pero no es ni siquiera eso. O sea, sí es incómodo un poco estar 2 horas ahí haciendo un experimento, pero no es eso. Es que aunque seas el sujeto perfecto y no te muevas ni 1 milímetro, que nunca pasa, estamos midiendo el corriente de la sangre. Y no es ni siquiera el corriente de la sangre, es la oxigenación de la sangre. O sea, que tenemos que cambiar usando imanes grandes, cambiar la biofísica de las células para que muestren esto, ¿verdad? Entonces, hay como muchos puntos dentro de esta técnica donde uno puede fallar y tiene que usar como regresores matemáticos para poder llenar esa información que no tiene. Y entonces, capaz es un poco complicado, nuestros regresores son lineares, no sabemos si el cerebro está activado de forma lineal y todos estos problemas matemáticas. Lo que sí funciona súper bien son implantar electrodos, que mide tanto temporalmente cuándo está sucediendo la activación y dónde exactamente, porque podemos medir con tanta precisión de medir el impulso y la actividad de una neurona. O sea, eso me vuela la mente. Pero es súper invasivo y hay mucha ética y no podemos hacer... O sea, a no ser de que una persona esté ya en cirugía, o sea, en plan de hacer cirugía por alguna lesión o porque se tiene que sacar un nodo de epilepsia, no vamos a tener acceso a esa persona. No es que puedes abrirle la cabeza a cualquiera. Claro. Sí, hombre, al final con gente que lo necesita igual no tiene más opciones. Claro. Y te voy a hacer otra pregunta un poco filosófica, pero bueno, a mí me gusta tocar estos temas. Que es que, ¿crees que podemos, porque hablabas con el tema de la neurociencia computacional, de también la vía de modelar el cerebro para crear la máquina, por así decirlo, que lo imite? Entonces, ¿crees que podremos modelar al 100% un cerebro? Y eso, si lo consiguiésemos, ¿sería como una persona? Es una pregunta difícil. Quiero decir que no, porque como tú, quiero ser yo, ¿verdad? Quiero un yo, quiero un ser, un espíritu, ¿verdad? Que viva fuera de lo que es mi biología. Sí. Creo que la realidad es que no es así, pero también no sé, porque yo no tengo todas las respuestas, pero sí, a nivel ¿qué tal si el cerebro no produce una conciencia como pensamos, que no es un bottom-up proceso, sino un top-down proceso, que es como el cerebro solo es una antena para una conciencia acumulada, ¿verdad? Que global, por decir, o... Sí. ¿Cómo estudiaríamos eso? Ya. Si es una antena realmente y toda la información que estamos recibiendo, o sea, y por eso capaz con el psilocybin o otras drogas que nos hacen alucinar, y casi todo el mundo tiene como experiencias muy similares. ¿Por qué es eso? Claro. ¿Será que estás haciendo un tap como algo más allá, por eso te sientes muy como junto a tu entorno, a la naturaleza, te sientes como eres como parte de algo más? ¿Por qué es eso? No sé, son preguntas que yo también lo pienso, pero en teoría, si pudiésemos cuantificar cada cosa que sucede desde el nivel molecular
no, hasta cuántica tendríamos que hacer. Desde lo cuántico hasta la producción de lo que queremos. Sí, capaz, pero, o sea, no sé si es factible en la vida humana, o sea, como especie, llegar a ese punto de desarrollo, no sé. Pero no sé si es una de sus últimas preguntas, pero concluir esa idea. Lo digo en muchos de mis episodios, así que si son algunos de mis fans mirando esto, ya lo han escuchado muchas veces. Mi papá, cuando yo era chica, me contó esta historia, que es fictiva, obviamente, de ficción, pero siempre se quedó conmigo y hasta hoy día esto es como la respuesta que tengo a estos tipos de preguntas. Un grupo de científicos, esto es mucho en el futuro, ¿verdad? Sí. Descubrieron cómo hacer un hombre, un ser humano de tierra, como lo hizo Dios en la Biblia. Sí. De todo, o sea, agarraron un pedazo de tierra y hicieron un ser humano que tiene conciencia, todo lo hicieron. Ok. Se acercaron a Dios, que aparentemente se podían comunicar con él, y le dijeron, mira, nosotros somos dioses, ya te tenemos todo figurado, porque pudimos hacer esto y ya no te necesitamos. Nosotros somos dioses, nosotros decidimos qué vamos a hacer ahora con el mundo, con el universo. Y Dios dice, ¿en serio? A ver, muéstrenme cómo lo hicieron, ¿verdad? Sí. Y uno de los científicos se agacha y agarra un puño de arena o de tierra y Dios le para y le dice, no, usa tu propia tierra. Y yo como, eso me explotó la mente, como, no importa qué tan cerca lleguemos a desentrañar los planes del universo, nunca vamos a producir algo que no exista. Es todo es un reciclaje de lo que ya existe, la materia que ya existe. Y solo estamos descubriendo los planes. Así que ese es mi 2 centavos. Me encanta esta historia para terminar, así que ahora vamos a pasar con la pregunta final, que es la que le hago a todo el mundo, y es que me recomiendes un libro, una serie o una peli. Bueno, definitivamente deberían de leer esos libros de Robert Sapolsky, que lo mencionamos. Sí. Si quieren saber más sobre el libre albedrío y la neurociencia de eso, él escribe, es muy bueno comunicando, habla de manera muy elegante y elocuente, pero se puede entender todavía. Pero una película que es la película que hizo que me acerque a la neurociencia es Silencio de los Corderos, Silence of the Lambs. Cuando yo estaba en una clase de psicología en 10º grado, lo miramos y eso fue lo que yo quería saber, por qué nosotros somos tan diferentes a Hannibal Lecter. Entonces, sí, es una buena película, es un clásico. Genial, pues ahí dejamos las recomendaciones. Espero que os haya gustado este episodio. Muchas gracias, Jessica. A usted, gracias por tenerme en su programa. Muy bien. Y a los espectadores, si os ha gustado, dadle like, suscribíos y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.